get to. As long as there's me, as long as there's you. Buenas noches. Toda teoría de la modernidad implica una concepción del sujeto, una concepción del objeto y una concepción de su relación recíproca. La teoría de Freud también, e incluso, por ejemplo, tomando en cuenta que la misma no cuenta con el concepto de sujeto tal como lo desarrolló Lacan. Yo voy a presentar el tema de la reunión, ya se darán cuenta por lo que escribí en la pizarra, desde la perspectiva de la teoría de Lacan del fantasma. Esa teoría se escribe de esta forma, en rojo, entre paréntesis, ese barrado y luego rombo, marca punzón, a minúscula cierro paréntesis y se lee la fórmula lógica del fantasma. En mi lectura la misma implica una novedad radical, fundamentalmente respecto a cómo se entiende, me animo a decir en general entre nosotros, la relación sujeto-objeto, inclusive cómo se plantean sujeto y objeto. Voy a tratar de, en esta media hora, de presentar lo que en mi lectura es esa novedad, o sea, lo que sería la diferencia entre una escritura y la otra. La perspectiva que doy es absolutamente teórica, pero como estoy invitado a hablar de sujeto y objeto en la clínica psicoanalítica, me voy a amparar en la forma más cómoda que tenemos los psicoanalistas de ampararnos, que es con una cita de Lacan. Es la introducción al seminario del 21 de junio del 67 sobre la lógica del fantasma. Él dice allí, son las primeras líneas: cuando hablo de lógica, y especialmente de la lógica del fantasma, no dejo, así fuese un instante, el campo de la clínica. Y cada uno testimonia, entre aquellos que son practicantes, que están aquí presentes, que es en la actualidad de sus analizantes que reencuentran mis términos principales. Con lo cual, siguiendo esta línea, una línea posible de lectura de Lacan, la perspectiva teórica es aquella que justamente funda, constituye y orienta en la clínica. La concepción general de sujeto que reina entre nosotros, al menos en el consenso de numerosos autores, es la que proviene de la ciencia clásica. Pidiéndole yo que tengan en cuenta que para el decir habitual, quizás agotado hace 20 o 30 años, pero entre nosotros sigue siendo decir habitual, no pierdan de vista que hoy la ciencia clásica es la que nació entre los siglos XVI y XVII y cerró al comienzo del XX, ya que la ciencia moderna es la que comenzó en el siglo XX. Nosotros tendemos a decir ciencia moderna a la que comenzó al final del XVI y comienzo del XVII, y así nos perdemos darnos cuenta en qué radica lo moderno de la actual propuesta de la ciencia. Entonces lo que estamos llamando ciencia clásica, que tiene su acmé tanto en lo que se concibe como ciencia a partir de ese momento, cuyo paradigma es la física, como qué se entiende por desempeño en la física, es la teoría de Newton. En la física de Newton se puede desprender una concepción de un sujeto activo y un objeto pasivo, teniendo la salvedad obvia que puede ser perfectamente objeto pasivo un sujeto. Perfectamente, por ejemplo en psicología se podría poner un sujeto en posición de objeto. La relación justamente a partir del desarrollo de la
ciencia que llamé clásica, está planteada como una relación del conocimiento y el sujeto es planteado como cognoscente y el objeto como cognoscible, o sea, conocedor y posible de ser conocido. Lacan respeta este modo de plantearse las cosas porque es allí mismo donde él localiza al sujeto de la ciencia. Las designaciones habituales para pensar estos modos que nos ha dejado como legado, pero que sigue vigente porque la ciencia moderna no ha entrado en el sentido común y ya parece que no lo hará, es que el sujeto para nosotros es equivalente a hombre y el objeto se ha convertido en equivalente al mundo, cuyos modos más modernos de suponerlo funcionando es al hombre como experimentador y al mundo como autómata. O sea, una máquina que funciona pero que es totalmente descomponible y totalmente conocible. Son los paradigmas modernos de entonces sujeto y objeto. Con la única salvedad que no prospera hoy la designación de sujeto para, como yo lo propuse en paradigma, como hombre. Mi impresión es que es evidentemente debitario del movimiento feminista, ya que entonces uno hoy tiene todo el derecho a decir ¿y las mujeres? Con lo cual ha vuelto a designarse sujeto. Ha vuelto a designarse sujeto como el universal antropológico. Y ahí ya, en la forma de designarlo, ya está de vuelta la trampa, porque antropológico, antropos, hombre, o sea, estamos de vuelta al mismo problema. Les advierto que para la ciencia moderna, o sea, la relativista, la cuántica, la de cuerdas, esto no es así en forma absoluta. Para avanzar entonces en mi planteo sobre lo que en mi lectura es la novedad radical que plantea Lacan, pero entonces para decir que es una novedad radical hay que plantear respecto de qué otra lectura posible se lee esa novedad. Hace falta primero, para seguir mi argumento, no digo que ustedes lo admitan, para seguir mi argumento, hace falta romper con los supuestos de equivalencias entre los conceptos freudianos y los lacanianos. Por ejemplo, para avanzar en 3 ejemplos rápidos, las supuestas equivalencias entre complejo de Edipo y metáfora paterna, o entre las supuestas equivalencias entre el inconsciente y par lettre o el bébé, y especialmente me interesa la de fantasía inconsciente en relación al fantasma, como si el fantasma fuese el nuevo nombre, un nuevo nombre que adquirió un objeto que ya conocíamos en términos generales, que es la fantasía inconsciente, que con su nuevo nombre seguramente tendrá algunas diferencias nuevas que queremos establecer, pero, digamos así, es un viejo conocido. Para que ustedes observen las diferencias que yo planteo, por ejemplo, entre el complejo de Edipo y metáfora paterna, observen que en el complejo de Edipo el deseo es el del niño y la metáfora paterna el deseo es el de la madre. Y en ninguna de ellas opera el otro deseo. ¿No se escucha? Perdón. Les decía que para que ustedes tengan presente la diferencia que yo planteo que rompe la equivalencia en forma total entre complejo de Edipo y metáfora paterna, para dar solo un elemento, es que en el complejo de Edipo el deseo es del niño y en la metáfora paterna el deseo es de la madre, y en ninguna de ellas se puede escribir el otro deseo. El inconsciente estructurado como un lenguaje en Lacan, por ejemplo, no admite represiones. En el lenguaje no hay represiones. No puede haber represiones en el lenguaje. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la primera consecuencia lógica es que no podemos seguir argumentando en el sentido freudiano porque no admitimos las represiones. Bien, ¿cuál es el concepto de fantasía que mi impresión es que Lacan intenta subvertir radicalmente con la fórmula de la lógica del fantasma, y acentúo mucho fórmula y lógica, que es lo que voy a intentar, no sé si me dará el tiempo, pero voy a intentar argumentar? Es que tenemos una concepción de fantasía inconsciente, especialmente me imagino que se podría decir ese tenemos con gran amplitud en una ciudad como Buenos Aires, donde el discurso del psicoanálisis participa
cotidianamente de todas nuestras concepciones, diálogos, conversaciones. Y en general me parece que solemos utilizar fantasía inconsciente bajo alguno de estos tres modos. De hecho, estos tres modos, los tres los encontré en autores, en psicoanalistas, en textos de psicoanalistas queriendo dar cuenta del concepto de fantasma de Lacan. Ellos son, cada uno proyecta su mundo interno sobre la realidad. El otro es, cada uno habla de la feria según le va. Y el tercero es, cada uno ve al mundo según el cristal de sus lentes. Y ahí en el cada uno ustedes ponen al sujeto, aquí va mundo, feria, realidad. Y en este caso, aquí es la posición, si ustedes quieren, del ojito. Del ojito. Cada uno ve. Nunca se dice el objeto lo ve a uno. No se dice, porque no está incorporado en nuestro decir, tampoco se piensa, consecuentemente, y menos que menos se lo articula el fantasma. Lo que yo les voy a proponer es que Lacan subvierte todos y cada uno de estos elementos. Y voy a pasar a hacer una breve, una cortadísima presentación de cada uno de esos elementos. Lo primero es, voy a proponerles poner en tela de juicio ese barrado como nombre del hombre de cada uno de nosotros, y A minúscula como un ente del mundo. Hay muchos argumentos para ese barrado, para que quede argumentado con textos canónicos de Lacan, que no es un hombre, una persona, un ciudadano, un individuo, que no se refiere a ninguna de esas modalidades de existencia. Les voy a proponer solo dos, si hace falta después vamos a las citas. La primera es que el sujeto de Lacan está dividido entre saber y verdad. Cosa que se repite, pero no se lo cree, porque se cree que la persona está dividida entre palabra y cuerpo, entre sensaciones y pensamientos, entre goce y significante. Eso es lo que todos creemos. Todos creemos que estamos divididos, todos creemos que estamos. No puedo decirte cuánto te amo, no puedo decirte lo triste que me pone la muerte de tu familiar, pero lo siento. Entonces está, por un lado, lo que siento yo corporalmente, y las palabras que alcanzan o no alcanzan, los pensamientos que dan cuenta o no dan cuenta. Todos nos suponemos divididos entre carne, res cogitans y res extensa, para decirlo como se cree. Lacan lo plantea dividido entre saber y verdad. Pero lo más interesante no es eso, que es muy difícil de entender qué quiere decir dividido entre saber y verdad, sino la teoría de Lacan sobre la división, o sea, ¿qué inscribe esa barra? Y para Lacan esa barra inscribe el corte que se puede aplicar por la línea media a una banda de medios. Si estuviésemos en la cancha, ustedes me dirían, de otra forma, ¿qué? No importa, si no entienden nada de eso, no importa, pueden ir a su casa, hacer una banda de medios y cortarla por la mitad y ver qué sucede. Pero lo más importante de todo es que Lacan aclara, esto lo pueden leer en La ciencia y la verdad, es que esta división no es una división de origen, es el resultado de un acto. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? O sea, no proviene de la naturaleza, ni del encuentro de la naturaleza con la cultura, sino que... Sí. Disculpen de vuelta, pero me alejo. Entonces, sujeto dividido es entre saber y verdad. Cualquier división que ustedes encuentren entre saber y verdad, que es una división producto de un acto sobre el saber y sobre la verdad, producirá un sujeto. Haya o no haya personas, cuerpos biológicos, ciudadanos, responsabilidades, culpas, personas que hablan o que no hablan. De hecho, Lacan dice que no importa si se trata de algo vivo o de algo muerto. Donde aparezca una división entre saber y verdad, saben que ahí se localiza el sujeto para Lacan.
y que esta división es producto de un acto, no es una división de origen. Lo más sorprendente, quizás estas la conozcan, porque la ciencia y la verdad es un texto leído, quizás no se sacan las conclusiones, pero se conocen, resuenan las frases. Lo más notable es que respecto del objeto A, Lacan propone que tiene dos características fundamentales. Uno, que es insubstancial. De vuelta, si hace falta, vamos a las citas. Ustedes tienen un objeto A en el sentido de Lacan, lo voy a decir en términos coloquiales. Si toman cualquier objeto y lo vacían de sustancia. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a pensarlo en uno de los más abstractos, en el objeto A, la voz. Tienen que saber que se trata del objeto A de Lacan si eso es absolutamente inaudible. O sea, si no hay ningún ruido. Si hay ruido, no es el objeto A de Lacan. Es un ruido. O una voz que habla. Y la segunda propiedad del objeto A para Lacan es que no es especular. Lo de vaciado de sustancia lo pueden obtener de la conferencia de Lacan que se llama la tercera. Y en subversión del sujeto, un rasgo común a los objetos A en nuestra elaboración, dos puntos, no tienen imagen especular. O sea que se comportan, esa es una invariante topológica, la especularidad es una invariante topológica que se aplica a las superficies, con lo cual tanto el sujeto de Lacan es un ente, si se animan a hablar de ente, bidimensional. Si hay ruido, no es el objeto A de Lacan. Todo un acto, no es una división de origen. Lo más sorprendente, quizás estas la conozcan, porque la ciencia y la verdad es un texto leído, quizás no se sacan las conclusiones, pero se conocen, resuenan las frases. Lo más notable es que respecto del objeto A, Lacan propone que tiene dos características fundamentales. Uno, que es insubstancial. De vuelta, si hace falta, vamos a las citas. Ustedes tienen un objeto A en el sentido de Lacan, lo voy a decir en términos coloquiales. Si toman cualquier objeto y lo vacían de sustancia. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a pensarlo en uno de los más abstractos, en el objeto A, la voz. Tienen que saber que se trata del objeto A de Lacan si eso es absolutamente inaudible. O sea, si no hay ningún ruido. Si hay ruido, no es el objeto A de Lacan. Es un ruido. O una voz que habla. Y la segunda propiedad del objeto A para Lacan es que no es especular. Lo de vaciado de sustancia lo pueden obtener de la conferencia de Lacan que se llama la tercera. Y en subversión del sujeto, un rasgo común a los objetos A en nuestra elaboración, dos puntos, no tienen imagen especular. O sea que se comportan, esa es una invariante topológica, la especularidad es una invariante topológica que se aplica a las superficies, con lo cual tanto el sujeto de Lacan es un ente, si se animan a hablar de ente, bidimensional, y el objeto de Lacan también. Por tal motivo, la relación, Lacan la va a plantear, esto es muy desconocido, aunque muy utilizado por Lacan. La relación Lacan la va a presentar como acósmica. Acósmica, una relación acósmica. Bien, ahora vamos a ir a... trabajé. Dije dos palabras, disculpen la desprolijidad, sobre sujeto, dos palabras sobre objeto y ahora dos palabras sobre la flecha. La flecha es fundamental, tener una teoría sobre esa flecha es fundamental. Ahí es donde se ubica la causa. Heidegger ubica en esa dimensión de la causa la responsabilidad. Es muy importante estudiar la responsabilidad. En el campo lacaniano se utiliza mucho responsabilidad, pero hay que ver qué queremos decir con responsabilidad. Y es la propiedad del discurso del amo
que Lacan propone que hay que resolver en todo análisis. La flecha. Porque la condición de amo radica en la flecha. Si yo escribo S1, S2, S1 no es amo. Si pongo una flecha, doy a entender que S1 es amo. La condición de amo, la potencia de la esclavitud, radicaría en la flecha. Bien, para Lacan hay que transformarla esencialmente, él la convierte en un círculo. ¿Vieron que él dijo que al comienzo cuando era una mesa redonda? Topológicamente hablando es redonda, porque topológicamente hablando rectángulo y redondo es lo mismo. Lo tengo que decir porque esto es un círculo y para ustedes sería un rombo, pero topológicamente hablando es lo mismo. No es tan importante eso, lo más importante es que es un círculo con una torsión, o sea que no tiene la misma posición. Supongan ustedes izquierda-derecha, esto que la posición izquierda-derecha que tiene esto, que es como Lacan intenta operar sobre esto. Ahora estamos trabajando como Lacan intenta proponer, al menos en la clínica psicoanalítica, de cómo hay que sustituir dentro del sentido común la flecha. Yo no puedo criar a mis hijos porque yo soy huérfano de padre, entonces como no sé lo que es un padre, ahí la tienen funcionando plenamente. No se escucha. Inventé un ejemplo. Yo no puedo criar a mi hijo porque como no tuve padre, ya que soy huérfano de padre, no sé, como no tuve padre, ahí se aplica esta lógica. Como yo no tuve padre, entonces no puedo ser padre para él. ¿Cómo se opera en análisis? Hay que atacar esa lógica. Si ustedes creen que operan con la lógica dándole contra un ejemplo, no. Yo conozco muchos hombres que no han tenido padres, son de los padres. Ya se lo dijo la mujer antes. Inclusive el hijo ya se lo dijo. Porque el tío Roberto, que tu hermano tampoco tuvo, y mis primos lo han todo bien. No pasa por el ejemplo, es la lógica. El problema es la lógica. Círculo con una torsión lo pueden encontrar. Los seminarios yo los leo siempre de esta página. Son muy distintos a los seminarios que están publicados oficialmente, tanto en Seville como en Paidós. Stafferla. ¿Qué es lo que dice? Stafferla. Parece chino porque es un neologismo de Lacan. Es www.stafferla.free, o sea, no estoy haciendo negocios, FR de Francia. Están todos los seminarios de Lacan, se los pueden bajar haciendo clic clic a vuestra computadora. Son muchísimo más extensos, tienen muchísimos más párrafos de Lacan. ¿Están traducidos? No, francés. Yo no les prometí un lecho de rosas. Y Lacan propone que es un círculo con una torsión tanto para la fórmula del fantasma como sostén del deseo, como para la fórmula de la pulsión, que es lo mismo que Lacan trabaja, por ejemplo, en el seminario 11, cuando él dice que le agrega al sistema freudiano la vuelta, porque en Freud solamente está el ida. Lacan dice, no, la pulsión es ida y vuelta. La trampa es que sea ida, que de vuelta postula al amo. Es cuando se plantean los problemas, si el sádico, si la masoquista, si es ella que le hizo, es ella la guacha que le hace que él le pegue, si él es un hijo de puta que le pega a ella, ¿quién le hace qué a quién? No son temas fáciles, ¿eh? Bien, y además, no sé si es presente para ustedes, para Lacan esto es se articula al well de la alienación, que es el I, y el de la vuelta es el O. La lógica de la que va de izquierda a derecha, Lacan dice siempre tengan en cuenta la más oscura, que es la contraria a vuestra escritura. Esta es la más evidente, la más oscura siempre es esta, porque para nosotros va así el mundo. De hecho, nosotros creemos en la flecha del tiempo. El tiempo siempre va en una única dirección. Es cierto que para la ciencia moderna no es así. Se puede ir hacia atrás en el tiempo. No en películas de ciencia ficción. En la ciencia moderna se puede cambiar el estado anterior de la materia. Yo puedo decidir hoy sobre ayer
Si es corpuscular, la puedo convertir en ondulatoria, y si era ondulatoria, la puedo convertir en corpuscular. Y cambio el estado de la materia antes del experimento que ya realicé. Eso es los últimos 30, 40 años de ciencia moderna. Bueno, lo segundo, cada uno habla de la feria según le va, se cree que es freudiano, pero es kleiniano suponer que uno proyecta la realidad interna sobre la realidad externa. Para Freud la fantasía inconsciente fundamentalmente es los pensamientos que uno evoca para tener relaciones sexuales o masturbarse. Pensar en la cuñada, por ejemplo. Entonces tiene relación con la hermana de la cuñada. Que es otra cuñada, no tiene por qué ser la esposa. Y como para Melanie Klein, uno nace con preponderancia de pulsión de muerte, esto es autoaniquilante, es imperioso proyectarlo, entonces será retaliativo que el objeto se convierta en malo, con lo cual la estructura que nosotros conocemos coloquialmente como fantasía inconsciente es la teoría de Melanie Klein. O inclusive, no sé si no habría que decir de Hannah Segal, no sé, ahí. El tema de las ideas siempre es problemático. Pero lo que oculta eso es que mi realidad, yo la proyecto sobre la realidad externa. Mi realidad interna sobre la realidad externa. En la cancha no se puede sostener porque esto no permite un interno y un externo, no es una esfera con interior y exterior. En Freud sí, el huevo del individuo psíquico, en Lacan no. Pero lo que Lacan en el seminario 10 subvierte es que en el fantasma se trate de mi realidad sobre la realidad. Porque para Lacan, esta es la fórmula del seminario 10 de la división subjetiva. La fórmula que ustedes encuentran en Staffella, está en las páginas 39 y 40. Está perfectamente editado Staffella, así que lo pueden citar por página. Tiene todas las superficies topológicas, todos los comentarios de las personas que participaron están en la oficial, no está. No es para rajarse las vestiduras. Si prefieren los 3 tomos marrones, prefieren los 3 tomos marrones. Si prefieren los 24 verdes, uno puede elegir. En Staffella hay otro seminario de Lacan, muy notablemente otro. Y lo que Lacan agrega entonces es que el fantasma, apoyo de mi deseo, está en su totalidad en el costado del otro. S barrado y A, página 40. Con lo cual, si el fantasma se trata de algo, no se trata de mi realidad, porque está totalmente del lado del otro. Lacan dice totalmente del lado del otro, y como ustedes ven, del lado del otro queda ese barrado y A minúscula, y en todo caso de mi lado, acá lo llaman mi lado en ese caso, de mi lado queda el A mayúscula tachado. No sé si ven el fantasma. ¿No? Sí, ¿no? Ya me fui al... Bien. Bueno, lo último. Ahora vamos a atacar la realidad. Yo proyecto mi realidad interna sobre la realidad externa. Pero la realidad externa, si somos maduros y genitales, la realidad externa es la realidad. Para Lacan la realidad directamente es un principio de fantasma colectivo. Eso es 1975, el último Lacan. El principio de realidad. El principio de realidad es un principio de fantasma colectivo. Con lo cual, cuando le pedimos a alguien que se adapte a la realidad, lo que lo estamos forzando es que se adapte al sentido común, que se está imponiendo en esa familia, en ese sector, en esa época. Bueno, Lacan plantea una relación específica del fantasma como la lógica de la fórmula del fantasma en relación a la realidad. De hecho, prácticamente podría ser pensado, además de los argumentos que yo di, especialmente para una concepción de la realidad. El fantasma es marco o sostén de la realidad. Para pensarlo, Lacan propone que la estructura de la realidad es equivalente a un plano proyectivo. El plano proyectivo es, si me siguen, no van a entender nada, pero van a saber lo que es.
¿Se acuerdan los ejercicios de matemática? Que ustedes le decían, profesor, no entiendo. El profesor decía, no importa si entendés o no entendés, tenés que hacerlo. ¿Cuándo te dio? 8, está bien, es eso. Pero no entendí, no hay nada que entender. Entonces, es importante no entender, ¿eh? Hay que soportar no entender. Para ser analista hay que practicarse en entender. Hay que entrenarse en no entender. El plano proyectivo es el plano cartesiano. ¿Se acuerdan, no? Una creación de un filósofo matemático. Es una creación, no es algo que surgió de la naturaleza. Más la obra de los pintores del Renacimiento, que le agregaron el punto de fuga al infinito. ¿Sí? Con Movistar Prepago, siempre que recargas, ganás. Porque tenés hasta 3 GB extra de regalo para que los uses como quieras. Movistar, para adelante con todo. Lo que hace única a las Marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Por ejemplo, este yerbal nació hace un siglo. Y estos plantines hace 10 semanas. Taragüí nació hace 84 años, Unión 42, La Merced 31, Mañanita 28. Y el compromiso por la calidad nace cada mañana. El plano proyectivo es el plano cartesiano completado con todos los puntos al infinito. Todos los puntos al infinito. Tendría que decirlo porque es muy mecánico esto. Todos los puntos constituyen una línea. Con lo cual es el plano cartesiano cerrado con la línea al infinito, que nunca tiene que olvidarse que es línea de fuga al infinito. O sea, no se puede tocar. En los cuadros que hay proyección de los palitos de la luz en la ruta, que es al final, donde se tocan las dos rectas que representan la ruta, donde se toca, ¿qué hay? Un color. Porque el punto de fuga al infinito no se puede poner en el cuadro. En el cuadro que ustedes encontrarán pigmento negro, rojo, azul, verde, no van a encontrar el punto de fuga. ¿Entienden? No es que hay un agujero. Si hubiese un agujero en la tela, si hubiese un agujero, esos pintores hacían muchos agujeros en la tela. Trabajaban mucho con el agujero y el espejo. Pero el agujero tampoco responde al problema, es agregarle al plano matemático una pura abstracción, al plano matemático una segunda abstracción, que son los puntos ideales, o sea, exclusivamente abstractos, que no es posible hacerlos equivaler en el plano cartesiano. Yo puedo representar un círculo, y de hecho puedo escribir un círculo en el plano en función de una función matemática, ¿sí? Pero el punto de fuga al infinito no lo puedo incorporar al plano. ¿Entienden? Quiere decir que tenemos una abstracción de doble nivel. Con lo cual, para Lacan, la realidad es una mera abstracción. Una pura abstracción o inclusive una abstracción de dos niveles. Plano cartesiano más plano proyectivo. Que produce por la unión de todos los puntos al infinito, la línea al infinito que produce un plano cerrado. La teoría de Lacan de la realidad es que es pura abstracción, no hay objeto material que sea localizable allí, ni que se pueda extraer de allí, es intangible, invisible, pero además es cerrada. Con lo cual la teoría que Lacan nos ofrece, interesantísimo en la clínica, es si la realidad opera, ya que esa es la función del fantasma como sostén y marco de la realidad, si funciona abierta o cerrada. O sea, lo que aporta Lacan es si la realidad opera cerrada, así, o si opera como se la ve operar. En casos de psicosis, así, con dos asíntotas que hacen acá a la realidad algo cerrado y aquí a la realidad algo abierto. ¿Qué quiere decir abierto o cerrado? ¿Que es posible o imposible? O sea, entra adentro de ese marco todo lo que para mí es posible y queda por fuera de ese marco lo que para mí es imposible. Cuando ustedes escuchan el texto de un paciente esquizofrénico, a mí me persiguen los militares porque mi papá militaba, y ustedes dicen, ¿qué se trata de este caso?
¿Será un perseguido político? Puede serlo. Después de escuchar algunas coordenadas que dicen, no, eso es. ¿Qué dice el psicoanalista? Eso es imposible. Ahora, ¿el paciente se lo plantea como imposible? ¿Qué plantea el paciente? ¿Usted me cree o no me cree? Porque lo que se ha perdido por la falta de cierre es la categoría lógica de lo imposible. Y entonces todo prácticamente pasa a ser posible. ¿Entienden la diferencia? Son escrituras que las presento como si fuesen euclidianas. ¿Está enmarcado o está abierto? No se destaca mucho, pero estos son lugares de fuga de la clínica. Y entonces, finalmente, yo dije 6 veces finalmente. ¿Cómo es que se cierra o no se cierra? Porque es una fórmula lógica. Y para Lacan es la lógica lo que da apoyo a la realidad. Preparé para 7 horas. Última cita. ...1973... página 1507 de Patou Lacan, traducido por mí. Dice así: esto sucede, Lacan dice así, esto sucede con un ser, como se dice, viviente, del cual lo menos que se puede decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el lenguaje. ¿Por qué hace falta una fórmula lógica del fantasma para sostener la realidad? Porque habitamos en el lenguaje, no habitamos en el mundo 3D. Igual hay una diferencia que no está en este párrafo. En otro párrafo Lacan dice que nosotros, en Leturdí dice que habitamos el lenguaje como exiliados. Pero no importa, habitamos en el lenguaje. No es lo mismo habitar como argentino o argentina que habitar Argentina como un exiliado. No es lo mismo. Este ser se distingue por esa morada, la cual es una morada fofa. O sea, si habitamos en el lenguaje, el problema que nos vamos a encontrar es que es una morada fofa, blanda, no da sostén. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Hoy se cocina. Hoy se cocina con sartén. Por metáfora y metonimia, no tenemos de dónde sostenernos, ya que habitamos el lenguaje. Está sacando Lacan las consecuencias de las afirmaciones. Fofa en el sentido de que lo hace plegarse a ese ser hacia toda suerte de conceptos. Como dije para empezar, Begriff. Es el término alemán para concepto, idea, pero se utiliza para concepto. Lacan lo toma de Frege. Frege es el lógico que renovó la lógica desde Aristóteles para acá, el más fuerte, porque la convirtió en la lógica en una pura escritura. Esa pura escritura se llama Begriffsschrift, escritura de concepto. Es un neologismo creado por Frege. Entonces Lacan dice, fofa en el sentido de que lo hace plegarse a ese ser hacia toda suerte de conceptos. Como dije para empezar, Begriff, que no son sino toneles. Acá hay todo un chiste porque el padre de Heidegger era fabricante de toneles, era tonelero, no importa de eso. Pero, escuchen, que no son sino toneles. Los conceptos son los que nos sostienen. El concepto escrito en fórmula lógica, para cada uno la lógica del fantasma. Es como está sostenida la realidad, como qué es posible o qué es imposible, abierta o cerrada. Porque no lo aporta el lenguaje. Y en el mundo donde vivimos, los objetos tridimensionales están desaparecidos. Como dije para empezar, Begriff, que no son sino toneles, todos ellos, a cada cual más fútil, es decir, con fugas. O sea, no es que Lacan diga que el concepto matemáticamente escrito sea un metalenguaje completo, como dicen quienes critican a Lacan cuando utiliza la matemática, siempre lo aclara. Aún el concepto tiene fugas, y por esas fugas se escapará quizás lo principal o no del asunto, pero entonces la fórmula del fantasma da una nueva teoría del vínculo objeto-objeto,
una nueva forma de concebir el sujeto, una forma novedosa de concebir el objeto, pero fundamentalmente una nueva forma de concebir la realidad. La realidad, para Lacan, es donde habitamos en función de que, como habitamos en el lenguaje, nos deslizaríamos metafórica y metonímicamente todo el tiempo, salvo que logremos ahí un punto de real, tocar un punto de real. Y para Lacan, tocar un punto de real es lógica, es demostrar un argumento lógico. Bueno, hasta aquí, gracias.